Bienvenida, bienvenido al reto de los 100 días aprendiendo de los grandes. Y en el día 4 quiero compartirles el libro de Piense y hágase rico, que su autor es Napoleon Hill. Como el reto se trata de aprendiendo de los grandes, pues qué mejor que este grande Napoleon Hill para aprender lo que él nos enseñó con su libro de Piense y hágase rico. Y este libro es quizás el clásico más importante para un empresario. Es un libro que debería ser texto de estudio en nuestras escuelas. Es el libro que dio origen a toda esta revolución empresarial hace ya casi más de 80 años. Napoleon Hill cambió la historia y sus conceptos tienen fuerza como si se tratara de un libro actual y seguirá por generaciones cambiando las vidas de quienes han logrado descubrir en sus lecturas las claves del éxito. Este libro contiene ese secreto que está puesto a prueba por centenares de personas de casi todas las clases sociales. El propósito de este libro es ayudar a todo el que quiera aprender al arte de transformar el enfoque de sus mentes, del fracaso al éxito. El libro posee 15 capítulos, todos relacionados entre sí, para que el espectador obtenga el aprendizaje completo sobre el cómo triunfar. Y yo acá les voy a comentar, les voy a hacer un pequeño resumen del libro, pero de verdad que les recomiendo que ustedes lo lean y puedan pues ir al detalle de todas las cosas. Es un libro sumamente interesante y de verdad para mí uno de los más grandes. Y Napoleon Hill es un escritor americano nacido a finales del siglo XIX. Es el padre de la superación personal más importante a nivel mundial. Trabajó con los presidentes más importantes de Estados Unidos, demostrando su amplia y mágica capacidad para salir adelante a pesar de las adversidades. Piense y hágase rico es el mejor libro que ha escrito en su historia. Y tenemos esta frase de Napoleon Hill: el secreto del éxito consiste en desarrollar el poder de la mente en pro de los objetivos y metas del ser humano. La mente humana tiene un poder inimaginable en las personas. Los pensamientos definen a los sujetos y por ello son los pensamientos los que orientan al fracaso o al éxito. Con este libro, Napoleon Hill demuestra que los seres humanos pueden conseguir lo que deseen partiendo de su pensamiento. Piensa y hágase rico te enseñará a tener como aliado a tu mente para obtener las riquezas que tú te mereces. Y comenzamos con el capítulo 1, que trata de que los pensamientos son cosas. Cualquier cosa que pueda concebir y creer la mente de un hombre la puede lograr. Cuando decimos que los pensamientos son cosas, nos referimos a la potencia que tienen para que la persona emprenda cualquier tipo de acción y brinde resultados tangibles como es el dinero. Es decir, los pensamientos, si se combinan con el deseo, la perseverancia, la fe, la autodisciplina y la sugestión, pueden potencializar la mente. El objetivo sano y ambicioso de cualquier ser humano consiste en hacer que sus pensamientos trabajen constructivamente para sí mismos, y en eso es lo que hay que trabajar. Y una de las cosas que sugiere Napoleon Hill en este capítulo es que cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante tantos años que pasamos esas necesidades. El capítulo 2 comienza con los pasos que hay que hacer hacia la riqueza. Y el primer paso es el deseo. El deseo puede hacer realidad los sueños. Por eso es importante desear con intensidad el éxito. El primer paso para alcanzar un logro es justamente ese deseo, ¿verdad? Y como lo dice el autor, son los deseos más profundos y apasionados los que nos permiten llegar a donde queremos, pero tiene que ser un deseo intenso. El deseo justamente después se convierte en acción, pero primero tenemos que tener un deseo. Para conseguir algo hay que desearlo apasionadamente, tanto que después se convierte como en esa obsesión. Luego que nosotros tenemos ese deseo, ¿verdad?, pasamos a tener los planes, formas y medios para adquirir la riqueza, porque tampoco nos podemos quedar solamente en el deseo, tenemos que actuar, tenemos que planificar. Para llegar al éxito, además de desearlo, hay que poner justamente ese esfuerzo, o sea, esos objetivos. Yo me tengo que proponer un objetivo, que tengo un deseo, pero ¿cómo llego hasta allá? Entonces tengo que hacer esa planificación.
Los grandes genios se convirtieron sus sueños en ideas organizadas y llegaron tan lejos como pudieron, pero tuvieron que hacer un plan. Entonces solamente no basta el deseo es importante, pero hay que hacer el plan. Pida a la vida lo que desea para que ésta se lo dé. También tienes que saber qué es lo que desea y si realmente eso es lo que tú deseas. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero tiene el deseo del dinero. O sea, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos teniendo más edad, siempre uno de nuestros deseos es tener el dinero. Y quererlo no basta justamente para acumular la riqueza, porque desear la riqueza es un estado mental que se convierte, si es cierto, lo voy a hacer en una obsesión, pero tengo que ejecutar los planes. O sea, tengo que tener qué plan voy a hacer yo para poder ser rico o para tener dinero. Bueno, tengo que tener un plan. No basta solo el deseo, también tengo que hacer luego mi plan. Así que no acepte el fracaso, porque lo que tienes que hacer es hacer el plan. Tienes el deseo, ahora ya vamos teniendo un plan. No hay limitaciones para la mente excepto la que nosotros aceptamos. Entonces tienes que accionar. O sea, ok, lo primero que tienes que descubrir cuál es tu deseo y si realmente ese es tu deseo verdadero. Eso es muy importante. Y por eso acá les voy a compartir las 6 maneras de convertir el deseo en oro que está allí en el libro. La primera es determinar la cantidad exacta del dinero que deseas. O sea, tienes que ser específico en cuanto a esa cantidad. Por eso te decía que después de si es cierto que vas a tener el deseo, pues tienes que pasar a otro plano. Y en este plano, en este caso, es determinar cuánto yo necesito. O sea, tienes que ser muy, muy específico. El segundo es determinar con exactitud lo que te propones a dar a cambio del dinero que tú deseas. O sea, yo quiero tal dinero, ¿qué voy a dar yo a cambio? O sea, en este caso es que, bueno, tendrás que hacer una planificación cómo tú vas a ganarte ese dinero, porque el dinero no te va a caer solo. La tercera es establecer un plazo determinado en el que te propones poseer ese dinero que deseas. ¿Por qué? Porque todas nuestras metas pues tienen que tener una fecha estimada, porque es la manera para medir los otros después. Si yo digo quiero tener $100,000 para el 31 de marzo de X año, pues tengo que ponerle una fecha, porque es la única manera que yo voy a poder medir si yo pude convertir ese deseo en oro o no. 4 es crear un plan preciso para llevar a cabo ese deseo, que es lo que te vengo compartiendo. O sea, tienes que tener cuál es el plan que tú vas a hacer para poder obtener ese deseo que tú quieres. 5 es escribir una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que se quiere, el tiempo límite, lo que vas a dar a cambio y el plan para conseguirlo. Porque es muy importante no solamente desear las cosas y pensarlas, sino también escribirlas. Entonces es importante que tú escribas esa declaración de lo que ya tú estabas viendo en los pasos anteriores. Es leer la declaración en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarte y otra vez al levantarte, o sea, para tenerla presente siempre. Entonces lo importante acá es uno, saber qué es lo que vas a desear, cuándo lo vas a desear, qué vas a dar a cambio, escribir la declaración y también leerla todos los días, porque la tienes que tener presente siempre. Y esto es importante que tú sigas todas estas instrucciones, sobre todo esta del paso número 6. ¿Por qué? Porque esto tienes que estarlo repitiendo constantemente. Entonces sigue todas estas instrucciones para que veas que llevas ahí camino hacia tu tener dinero, hacia el éxito que tú quieres tener o hacia cumplir tu deseo que te hayas propuesto. En el capítulo 3 trata del segundo paso hacia la riqueza, y el segundo paso hacia la riqueza es la fe. La fe es indispensable para el éxito. Tenemos que tener fe y no pensar es que yo pedí esto y no se me cumplió. ¿Por qué? Porque todo tiene su proceso. Cuando nosotros plantamos una semilla, entonces no estamos revisando todo el tiempo a ver si la semilla ya está saliendo o no está saliendo. No, nosotros tenemos fe que si yo planté una semilla de manzano, pues el manzano es lo que va a salir allí. Por eso es indispensable para el éxito el hecho de tener fe. La fe es una fuerza mental de la creencia. Es un elemento constitutivo de la mente que permite, junto al pensamiento y al propósito definido, alcanzar las metas propuestas para cada ser humano. Pero tienes que tener la fe.
El subconsciente, es decir, el estado no consciente es importante para la mente humana porque puedes desarrollar la fe. O sea, en tu subconsciente desarrollas tu fe para que creas que lo que tú estás pidiendo sí se te va a dar. Los deseos pueden transmitirse en la mente a través del subconsciente, lo que te permite que tomen justamente más fuerza. O sea, no tener duda de nada, sino que siempre tener fe de lo que tú estás pidiendo se te va a cumplir. La fe es el elemento químico primordial de la mente, o sea, no puedes pedir una cosa y después estar cuestionando si se te va a dar o no se te va a dar. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como caso de una plegaria. O sea, la fe es eso, o sea, es esa plegaria, es esa tener ese convencimiento de que las cosas se te van a dar. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de la autosugestión. Por eso se te recomienda en el paso anterior de que tú escribas lo que tú deseas y que lo digas en voz alta en la noche y en la mañana. La repetición de la afirmación de órdenes a tu subconsciente es el único método conocido de crecimiento voluntario de la evolución de la fe. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Entonces, fórmula justamente para que tú puedas aumentar esa confianza. Bueno, 1, exigir de cada uno la acción perseverante, es decir, tienes que ser perseverante, que era lo que te decía. O sea, no es que pedí algo y no se me cumplió y bueno, ya, o sea, no, tú tienes que ser perseverante. Aquí se te recomienda, Napoleón Hill lo recomienda en el libro, concentrar los pensamientos durante 30 minutos diarios en la persona que tú te pretendes convertir. O sea, visualízate cómo es que tú te quieres ver. O sea, en este deseo, lo que tú estás pidiendo, piensa cómo tú vas a hacer al momento de que tú obtengas eso. Y dedica 10 minutos diarios a incrementar la autoconfianza. Tienes que confiar en ti mismo para que así las cosas se te den. No puedes dudar. 4. Escribir con claridad una descripción del objetivo primordial de tu vida y esforzarte hasta conseguirlo. Es importante esto, como lo estamos hablando desde que te comencé a comentar lo del libro, que hacer los planes, el deseo, pero también tiene que haber un plan para poder saber hacia dónde vamos, o sea, fijarte los objetivos. Y 5, eliminar los sentimientos negativos, cultivar el amor, generar credibilidad interna y externamente. Es muy importante también acá esta parte de eliminar esos pensamientos negativos, de no estar rodeada de personas negativas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ayudarte, o sea, tú tienes que estar seguro y tienes que tener esa autoconfianza. Entonces, si estás con pensamientos negativos, pues no te va a ayudar mucho. Si estás con personas negativas, tampoco te va a ayudar mucho. Entonces es importante que tomes en consideración esto. En el capítulo 4 habla del tercer paso hacia la riqueza, y el tercer paso hacia la riqueza es la autosugestión. Autosugestionarse siempre tiene consecuencias. De las ideas del individuo depende que la autosugestión fortalezca la mente y el espíritu, porque depende de lo que tú estés pensando. El vehículo para influir en el subconsciente es justamente esto. La autosugestión permite brindar estímulos a la mente a través de los 5 sentidos. Media entre el consciente y el subconsciente. Por eso es importante trabajar para desarrollar este estado, ¿verdad? El subconsciente obedece cualquier orden que tú le des, y es importante que ya tú lo entiendas. O sea, el subconsciente tuyo va a entender todo o va a hacer caso a lo que tú le estás diciendo. Entonces, ¿qué le estás diciendo tú a tu subconsciente con tus pensamientos? Eso es lo que tú tienes que pensar ahora. El secreto para utilizar la autosugestión de forma productiva consiste en la capacidad de las personas para concentrarse en su deseo hasta que se convierta en esa obsesión ardiente. El subconsciente debe estimularse para que brinde mayores resultados. Entonces tienes que estar siempre pensando en lo que tú deseas. Ojo, no en lo que no deseas, sino en lo que tú deseas. ¿Y qué pasos hay para estimular el subconsciente? Bueno, te voy a compartir los que aparecen acá en el libro. El primero es que te coloques en un sitio tranquilo, que cierres los ojos y repitas en voz alta el enunciado escrito de los logros que pretendes alcanzar y visualices con los ojos cerrados el cumplimiento de ese propósito.
número 2 es repite esta actividad en la noche y en la mañana hasta que veas cumplido el propósito en tu imaginación. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando el subconsciente. Acuérdate que el subconsciente escucha lo que tú le estás diciendo. Entonces tienes que estar pendiente qué es lo que tú le estás diciendo. Y tercero es que memorices el enunciado escrito. O sea, lo que tú escribiste, a lo mejor los primeros días lo vas a tener que estar leyendo, pero después ya eso va a ser en automático. Porque todo hábito, esto lo vas a poner como un hábito porque lo estás repitiendo constantemente. El capítulo 5 trata del cuarto paso hacia la riqueza, que es el conocimiento especializado. Y el conocimiento especializado permite al ser humano dirigir y orientar su aprendizaje hacia la consecución de sus sueños y sus metas. Existe el conocimiento general y el conocimiento especializado. Los dos son importantes, pero en la actualidad, para alcanzar el éxito y la riqueza, el conocimiento especializado es el más idóneo. Esto teniendo en cuenta que el conocimiento es un poder. Tienes que entenderlo. Entre más conocimiento tú tengas, más poder vas a tener. El conocimiento especializado no necesariamente tiene que ver con la adquisición de un intelecto bruto, sino con la utilización adecuada de poco o muchos conocimientos que se tengan. Esto porque el hecho de tener mucho conocimiento por sí solo no te asegura el éxito. De hecho, los profesionales más apetecidos laboralmente son quienes tienen conocimientos especializados en algún caso, en algún campo. Es importante que tú te especialices en tu campo, o sea, no se trata de que tú sepas de todo, pero sí que seas un especialista dentro de tu nicho de mercado, dentro de lo que tú estás haciendo, que tú sepas, que tú investigues, que tú te prepares mejor que las otras personas, o sea, que tengas más conocimiento. Recuerda, el conocimiento es poder. Y la fuente del conocimiento especializado, te los voy a compartir acá de lo que sale en el libro. Uno es la experiencia y la educación, como es normal. O sea, nosotros vamos, estudiamos y nos comenzamos a preparar. El segundo es el trabajo en equipo. Acá en el libro él habla de los mastermind. Vamos a hablarlo más adelante. Yo realmente recomiendo los mastermind. Es algo que es maravilloso. Yo lo conocí por este libro y de verdad trabajo en equipo haciendo un mastermind, pues eso no tiene precio. También otra fuente de conocimiento son las escuelas técnicas y las universidades. También los libros y las publicaciones de periódicos, y hoy en día de verdad tienes acceso a toda esta información. Tú te metes en internet puedes conseguir muchísima información, entonces no hay límite para tú no tener unos conocimientos y especializarte en lo que tú quieras tener. Y por supuesto preparándote, haciendo cursos de aprendizaje. Esto es importante, pero tienes que tener conocimientos especializados. En el capítulo 6, que es el quinto paso hacia la riqueza, es la imaginación. Y la imaginación da como resultado la consecución de lo que se quiere, y por eso es importante cultivarla. ¿Por qué? Porque tengo que tener esa imaginación de qué es lo que yo quiero. Entonces es importante que nosotros cultivemos la imaginación. La imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Es la imaginación una herramienta que le ha permitido al sujeto dominar la fuerza de la naturaleza y del mismo género humano. Es decir, nosotros, nuestra imaginación, podemos hacer lo que nosotros queramos. O sea, eso no tiene límite. Tú te puedes imaginar, puedes sentir, o sea, la imaginación es tuya. En tu mundo, en ese mundo de la imaginación, nadie puede entrar. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que puedas imaginar. Por eso es muy importante que tú trabajes en tu imaginación, como cuando éramos niños. Pero lo que pasa es que a medida que van pasando los años, nosotros pues vamos perdiendo mucha creatividad, muchas cosas. Entonces es importante que la imaginación siempre la utilice. Y existen dos clases de imaginación: la imaginación sintética y la imaginación creativa. La imaginación da como resultado la consecución de lo que se quiere, por eso es importante cultivarla. Y la imaginación sintética es esa, por medio de esta facultad o de esta imaginación, uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes de nuevas combinaciones. O sea, es como que es todos los conocimientos que nosotros tenemos allí, que es viejo, que ya lo sabemos. De hecho, esta imaginación sintética es algo que no tiene facultad para crear.
mientras que la imaginación creativa, a través de esta facultad, la imaginación creativa, la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. ¿Por qué? Porque no tiene límite. Tu imaginación no tiene límite, o sea, tu imaginación creativa, porque ya ves que tienes dos tipos de imaginación. En el capítulo 7, que es el sexto paso hacia la riqueza, es la planificación organizada. Planificar la vida es un mapa con el que puedes recorrer el mundo, el destino y llegar a donde quieres, pero tienes que planificar. O sea, hay personas que andan por el mundo sin haber hecho ningún tipo de planificación, y si tú no lo has hecho hasta el momento, es bueno que en este momento tú planifiques tu vida, lo hagas como un mapa. ¿Por qué? Porque si tú no sabes a dónde vas, pues no vas a llegar a ningún lado. El éxito comienza con un deseo intenso, ¿verdad? Luego se convierte en una idea, y en el taller de la imaginación puede concretarse justamente, pero ¿qué? Tenemos que hacer un plan para pasar entonces de nuestra teoría, ¿verdad? Que vamos a hacer para pasar a la práctica. Es importante determinar con exactitud los servicios que puedes ofrecer y saber de qué manera, ¿verdad? Tú puedes contar contigo, con qué persona tú vas a contar, pero aquí cuando tú empiezas a planificar es qué es lo que yo estoy haciendo, qué sé hacer, cómo me puedo apoyar con otras personas, hacia dónde voy. Pero es importante que tú te conozcas, o sea, el único que se puede conocer a sí mismo eres tú. Entonces es importante que tú empieces a hacer este trabajo, ¿verdad? De conocerte a ti mismo, realizando, puede ser un análisis anual como lo recomiendan en el libro, y preferiblemente a final de cada año justamente, y ver qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, o sea, cómo vas a planificar tu vida. O sea, tienes que planificar en función de lo que va a venir. Entonces, si tú lo que viene no sabes qué es lo que vas a hacer, pues vas a estar como muy perdido. Así que te recomiendo que empieces a planificar, que te revises, que tengas este autoconocimiento y veas qué es lo que tú tienes, hacerte como un inventario, cuáles son las cosas que te potencian y todo lo demás. Inclusive te recomiendo puedes hacer la matriz FODA personal. ¿Por qué? Porque ahí vas a determinar cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas. Entonces es importante que te conozcas a sí mismo para poder hacer una planificación organizada. Y en el capítulo 8, que es el séptimo paso de la riqueza, trata de la decisión. Una mente decidida genera una cantidad extraordinaria de poder. La determinación y resolución de los asuntos, es decir, la toma de decisiones propias, es importante para alcanzar el éxito. ¿Y por qué se dice las decisiones propias? Porque quien tiene que decidir eres tú. Nadie puede decidir por ti. La falta de decisión es una de las principales causas del fracaso. O sea, no podemos andar culpando a los demás, haciéndonos las víctimas. No, la decisión es tuya. O sea, tienes que asumir esa responsabilidad sin estar culpando a los demás. La capacidad para tomar decisiones rápidas y acertadas es signo de saber por dónde vas, o sea, cuál es el camino. No obstante, la firmeza de las decisiones exige un valor que el hombre exitoso posee. Muchas veces tomamos la decisión, pero no tenemos el valor para cumplir esa decisión. Entonces es importante que tomes en cuenta que si eres un hombre exitoso, pues vas a poseer esa decisión y la vas a poder hacer y cumplir. En el capítulo 9, que es el octavo paso hacia la riqueza, habla de la perseverancia, y la perseverancia se convertirá en un poder respetado, seguro y progresivo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser perseverancia, y como lo dice, la perseverancia se convertirá justamente en un poder respetado, seguro y progresivo. Y como bien lo dice, hay una frase que dice que el que persevera alcanza. Es en la fuerza de voluntad de perseguir los sueños que se puede llegar a donde tú pretendes. Entonces es importante de que tú seas perseverante. La perseverancia juega un papel importante, ya que conduce a quienes tienen la conciencia del dinero a que ganen. ¿Y la conciencia del dinero qué es? La conciencia del dinero consiste en la capacidad que tienes de desear la riqueza. Con la perseverancia llegará al éxito, y también puede cambiar tu historia, pero tienes que ser perseverante. Muchas veces nos
quedamos a mitad de camino y pues porque nos cansamos y entonces estábamos ya tan cerca de la meta y pues lo dejamos. Entonces es importante que seamos perseverantes. Causa de la perseverancia, como lo indican en el libro. 1. Definición de un propósito. Si tú conoces tu propósito y tú sabes cuál es tu propósito en esta vida, eso es importante porque eso te va a ayudar también en tu perseverancia, porque sabes qué es lo que tú viniste a hacer. También tienes que tener un deseo, tienes que tener autoconfianza, definición de planes. Nuevamente hablamos de lo mismo. Entonces tenemos que tener los planes. Entonces considera que tienes que ser perseverante, definiendo un propósito, deseándolo, teniendo autoconfianza y definiendo los planes. Con el conocimiento exacto, ¿por qué? Porque ya dijimos que conocimiento es poder. Operación, ¿por qué? Porque a veces para la perseverancia, si no estamos solos, pues eso también nos ayuda un poco, ¿no? Porque a veces cuando queremos abandonar, pues siempre vamos a tener a alguien que nos pueda ayudar. Y fuerza de voluntad. Tener mucha fuerza de voluntad y por supuesto hábitos. Tenemos que tener esos hábitos que nos van a ayudar a ser perseverantes. En el capítulo 10, que es el 9º paso hacia la riqueza, se trata del poder del trabajo en equipo. El poder es esencial para el éxito en la acumulación de riqueza. Los planes son inútiles e inútiles si no se disponen del poder suficiente para transformarlo en acción. Veníamos hablando de eso, que tienes el deseo, tienes los planes, pero también tenemos que pasar a la acción. Es posible definir el poder como el conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal como lo define Napoleon Hill, se refiere al esfuerzo organizado suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. Y el esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de 2 o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado en un espíritu de armonía. El poder es necesario y para lograr la acumulación del dinero y también para conservar el dinero una vez adquirida. Y ese poder tú lo puedes tener cuando tú trabajas en equipo. Y Napoleon Hill habla en este capítulo de algo que es muy importante, que se trata los mastermind. La fuente de conocimiento, de las cuales él habla como conocimiento organizado, ¿verdad? Aquí yo te las voy a compartir, que es inteligencia infinita, experiencia acumulada, experimentación e investigación. Entonces estas serían las fuentes del conocimiento. En inteligencia infinita tienes esa inteligencia, esa imaginación creativa, que es algo sumamente importante. En la experiencia acumulada tú tienes los estudios que tú hayas realizado o esa experiencia. Y en experimentación e investigación es todo aquello que tú vas a ir investigando para hacerte mejor, para tener más conocimientos. Los equipos de trabajo permiten conseguir el poder, es decir, la conexión con otras mentes poderosas que se convierten en energías invisibles, pueden tener resultados favorables en la consecución del éxito. Entonces es importante el trabajo en equipo. Y él lo llama en su capítulo 10 los mastermind, ese gran poder de los mastermind, que es algo que te recomiendo que si no sabes lo que es un mastermind, pues aquí te digo, mira, es la coordinación del conocimiento y esfuerzo, es un espíritu de armonía entre 2 o más personas para el logro de un propósito definido. Quiere decir que te unes con otras personas y se hace esa mente maestra. Según Napoleon Hill, ningún individuo tendrá un gran poder sin tener un mastermind a su disposición. Por eso es que te recomiendo hacer o participar en grupo de mastermind, que es estar con otro grupo de personas donde varias mentes se unen y por supuesto, imagínate el potencial que tiene. Las dos características del principio del mastermind son una de naturaleza económica y la otra es de naturaleza psíquica. La característica económica, pues por supuesto, es evidente. Cualquier persona podrá conseguir ventajas económicas rodeándose de asesoramiento, el consejo y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a prestarle una ayuda honesta.
en un espíritu de perfecta armonía. También él lo destaca así, o sea, si es la unión de todas estas mentes maestras, pero eso sí, en un espíritu de perfecta armonía. La fase psíquica del principio del Mastermind es mucho más difícil de captar, pero según Napoleon Hill, con esta afirmación que él dice, no hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que pueda enlazar con una tercera mente. O sea, es importante, dos mentes pueden construir una gran mente maestra que sería la tercera. La mente humana es una forma de energía, una parte de la cual es de naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad que constituye esa fuerza psíquica del Mastermind. Por eso es importante estar en un Mastermind. Puedes participar de un Mastermind. Hay diferentes tipos de Mastermind, pero es eso, es unirse dos mentes para tener una tercera mente maestra, pero todo en perfecta armonía. El capítulo 11, que es el 10º paso hacia la riqueza, trata del misterio de la transmutación del sexo. Las energías sexuales pueden utilizarse de forma productiva para ser un triunfador. De acuerdo a Napoleon Hill, transmutar es el lenguaje sencillo, o sea, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo produce un cierto estado mental. El sexo es uno de los estímulos de la mente más poderosos. Concientizar de amplio poder del sexo es necesario para conseguir el éxito. Las fuerzas emotivas fácilmente pueden potenciar el subconsciente y la mente a favor de los propósitos propuestos por el ser humano. Las fuerzas del sexo pueden utilizarse para construir y crear, de ahí que la sexualidad sea la energía creativa de todos los genios. Esto a través de la transmutación del sexo, es decir, la transferencia de la energía sexual en actividades constructivas para el individuo. Para utilizar la energía sexual en pro de nosotros mismos, es necesario eliminar esos tabúes sobre el sexo y comenzar a verlo como una herramienta para alcanzar nuestros sueños. La energía sexual refuerza su entusiasmo, su imaginación creativa, ese deseo intenso, la perseverancia y todas las cualidades que pueden hacerte feliz y rico. En el capítulo 12, que es el 11º paso hacia la riqueza, habla del subconsciente. Y el subconsciente puede respaldar cada plan y propósito de su mente. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos se ven clasificados y registrados, y del que pueden recordar o retirarse los pensamientos del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Te lo puedes imaginar de esa manera. El subconsciente recibe y archiva las impresiones sensoriales o los pensamientos sin importar su naturaleza. Por eso es que te digo que es muy importante los pensamientos que tú tienes, porque eso lo va a tomar tu subconsciente, ya sean buenos o sean malos. Cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee trasladar en su equivalente físico o monetario puede plantarse a la voluntad en el subconsciente. El subconsciente actúa primero sobre los deseos dominantes que se han alcanzado, que se han mezclado con sensación, emociones tales como la fe. Entonces, esta información que tú le vas a pasar a tu subconsciente, si tú la pasas a nivel de las emociones, si tú estás pensando que en tu deseo, en lo que tú quieres, y te lo estás imaginando, estás sintiendo cómo te estás viendo tú en ese momento, pues todas esas emociones las estás pasando a tu subconsciente. El subconsciente funciona de día y de noche y cada quien decide qué rumbo le vas a dar y cómo lo puedes utilizar. Entonces, pues lo puedes utilizar las 24 horas del día, porque aun cuando tú estás durmiendo, tu subconsciente está trabajando. Por eso es importante cuáles son los pensamientos, qué pensamientos tú estás teniendo antes de dormirte, porque eso es lo que tú estás almacenando allí en tu subconsciente. Existen numerosas evidencias que apoyan la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces es importante que veas qué información tú le estás dando a tu subconsciente.
Las siete grandes emociones positivas que están acá en el libro. La primera gran emoción es el deseo. La segunda es la fe. La tercera, el amor. La cuarta, el sexo. La quinta, el entusiasmo. La sexta, el romanticismo. Y la séptima es la esperanza. Hay otras emociones positivas, pero estas son las emociones que son más importantes. Entonces evalúa cuáles son las emociones que tú estás teniendo en este momento. Y así como tienes acá las 7 grandes emociones positivas que salen acá en el libro, también salen esas 7 grandes emociones negativas y son las que tú debes evitar, que son el temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la ira. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. O sea, no es que yo estoy pensando en positivo y en negativo al mismo tiempo. En cada momento tú tienes que ver, o sea, una va a prevalecer sobre la otra y normalmente pues debemos trabajar para que tengamos más emociones positivas que emociones negativas. Entonces vamos a ver, evalúate cuáles son las emociones que tú estás teniendo constantemente. En el capítulo 13, que es el 12º paso hacia la riqueza, el cerebro. La mente puede ponerse a trabajar para la consecución del dinero. Todo cerebro humano es una expresión receptora y emisora para la vibración del pensamiento. Así lo dice Napoleon Hill en su libro. Es decir, que el cerebro no es solo un órgano físico con funciones biológicas, sino que también es una herramienta para conseguir el éxito. Y los principios que tú puedes aplicar en tu mente subconsciente son la imaginación creativa, la autosugestión. Entonces recuerda que tu mente puede asimilar todo conocimiento que quieras para hacer dinero, pero todo lo tienes que trabajar tú en tu mente, más nadie. En el capítulo 14, que es el 13º paso hacia la riqueza, se trata del sexto sentido. Y el sexto sentido es la porción de la mente subconsciente, es la imaginación creativa. Napoleon Hill dice que el sexto sentido es la puerta del templo de la sabiduría y es lo más parecido a un milagro, razón por la cual es tan importante para la mente. El sexto sentido acude en tu ayuda y si sabes desarrollarlo y aprovecharlo, siempre tendrás a su lado, lo vas a tener a tu lado como un ángel guardián que te abrirá esa puerta de entrada al templo de la sabiduría en todo momento. El sexto sentido no solo se logra a través de la meditación y del desarrollo, o sea, lo puedes hacer, si es cierto, puedes desarrollar tu sexto sentido, pero ¿cómo? A través de la meditación, del desarrollo mental interno. O sea, todo tiene que ser en función de trabajar tu mente. Si sabes utilizarlo, te abrirá muchas puertas hacia donde tú pretendes dirigirte. Entonces, comienza por utilizar tu sexto sentido. Comienza a practicar esto, las meditaciones, a leer sobre desarrollo mental interno y a trabajar el sexto sentido para que lo utilices a tu favor. Según Napoleon Hill, el sexto sentido va creciendo en la medida que apliques los principios expuestos en este libro y lo pongas en práctica, porque no es nada más es leerlo. Por eso es que le recomiendo que leas el libro completo, que veas todo lo que tú puedes sacar de él y empieces a practicar esto. O sea, ¿por qué? Porque a medida que lo vas practicando, lo vas creando como un hábito. Asimismo, en la medida que te dejes llevar por los presentimientos positivos y la inspiración. O sea, ¿por qué? Porque vas a empezar a desarrollar el sexto sentido. Ya de por sí tú lo tienes, pero puedes comenzarlo a utilizar, a desarrollar. Utiliza tu sexto sentido y verás cómo pronto consigues lo que quieras con el poder magnífico de la mente. Entonces, comienza a desarrollar tu sexto sentido. Y este era el 13º paso, ¿verdad? El último paso hacia la riqueza. Entonces, aprovecha de trabajar también el sexto sentido a tu favor. Los miedos de cualquier tipo se interponen entre usted y el éxito. Por eso, elimínelos de su mente. Y esto trata que son los 6 fantasmas del temor, que es ya el último capítulo del libro. La indecisión es la semilla del temor. Napoleon Hill recomienda en este capítulo 15 hacer un inventario de sí mismo para descubrir cuántos fantasmas se interponen en tu
tu camino. Aquí él habla de estos 6 fantasmas. Entonces, con un inventario que tú te hagas de ti mismo, ¿verdad? Vas a descubrir cuáles son esos fantasmas que tú tienes, que a lo mejor pues no estás pensando que lo tienes. Entonces, si te haces este inventario, lo vas a descubrir. Los 3 enemigos que necesitas eliminar de tu mente son indecisión, la duda y el temor. Eso tienes sí por sí eliminarlo. El 6º sentido nunca funcionará mientras estos 3 elementos negativos continúen en tu mente, ya sea en conjunto o por separado. Los elementos de este trío profano se hallan estrechamente relacionados. Allí donde hay uno de ellos, puede estar seguro que hay los otros 2. También van a estar cerca. Así lo indica Napoleon Hill en su libro. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en el temor. El proceso de mezcla puede ser lento, pero al final lo vas a tener. Y esta es una de las razones por las que estos 3 enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. Antes de poder dominar a un enemigo debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. Por eso es importante que tú identifiques cuáles son estos fantasmas que tú tienes. Cualquier miedo es nocivo para alcanzar el éxito y puede llevarte al fracaso. Entonces, si ya tú identificas cuáles son estos fantasmas, si tú tienes alguno de estos fantasmas, puedes pues trabajar en combatirlo, pero primero tienes que saber que tú lo tienes. Esos son el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte. Siempre andamos con miedo. Los temores no son más que estados de la mente. Es posible controlar y dirigir los estados mentales, pero primero lo tengo que identificar, porque estos son miedos que sí o sí podemos tenerlos por una o por otra cosa, pero podemos trabajar en ello. El hombre no puede crear nada que no haya concebido previamente en forma de un impulso del pensamiento. Todo está en tus pensamientos. Todos estos miedos están en tus pensamientos. A lo mejor ni siquiera lo tienes, pero si lo piensas, pues los crees. Napoleon Hill dice que dispones de un control absoluto de tus pensamientos. Un hombre sin miedo puede alcanzar horizontes muy lejanos. Además, debes entender que la riqueza está para nosotros y por ello debemos alcanzarla. Entonces, primero que nada, debemos vencer estos miedos. ¿Para qué? Para que podamos tener la riqueza, porque estos miedos están en nuestra mente. Entonces, identificamos esos miedos y trabajamos para combatirlos. Y cierro este resumen de este libro en Aprendiendo de los Grandes, en este reto. Va a ser muy provechoso como lo fue para mí. De verdad se los recomiendo que ustedes lean el libro completo y puedan pues entender a lo mejor otras cosas y ver otras cosas. Los hombres son sus pensamientos, por eso piense grande para que sea grande. Y esto es una frase de Napoleon Hill. Todos los seres humanos necesitamos orientación. Piense y hágase rico abarca toda la orientación necesaria para realizar nuestro potencial de riqueza. El resultado de la orientación que Napoleon Hill nos ofrece en este libro, ¿verdad?, dependerá en gran medida de la razón de cada uno para entenderla, de su esfuerzo para aplicarla, de su confianza para aceptarla y de su compromiso para recibirla. El éxito llega a todos aquellos que se ocupan de ser exitosos. O sea, te tienes que ocupar para poder tener éxito. El fracaso llega a aquellos que son indiferentes y se permiten a sí mismos fracasar. Para mí este es uno de los libros, ¿verdad?, del cual he aprendido mucho. Como les he comentado anteriormente, pues es un libro que uno lo lee, lo vuelve a leer y a medida que lo vuelves a leer, pues entiendes muchísimas otras cosas. Les recomiendo muchísimo este libro. Espero que esto resumen que le hice de lo que yo pues interpreté de este libro pues le ayude y los motive a que ustedes puedan ir a buscar este libro y leerlo. El libro se llama Piense y hágase rico y el autor es Napoleon Hill. Gracias y nos vemos en el siguiente